primer lugar a la doctora en Ciencia Política académica de la Facultad de Gobierno de nuestra Casa de Estudios, la profesora Mireya Dávila, a quien le damos la bienvenida. Profesora, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días, Claudio, Juanita y Hola, Juan Andrés. cómo Gusto estás, estar acá. Hola, Mireya? hola. Y por supuesto también a el periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, a quien tenemos acá en estudio. Juan Andrés, bienvenido de vuelta. Muchas gracias por la invitación, como siempre, y aquí estamos, pues, a Sí. disposición, un gusto. Sí, y con ganas de conversar de varios temas, Juanita, que están marcando Así la es. pauta en nuestro país, pero obviamente es innegable que esta semana está marcada por lo que va a pasar el El próximo domingo domingo. 17 de diciembre. Así que partamos por ahí, profesora, porque efectivamente estamos ya en las últimas horas de campaña, ya mañana se cierran las campañas tanto por el a favor, por el en contra, y hay una sensación como de calma, pero no sé si les pasa a ustedes, pero no hay como mucha efervescencia o expectación como otras elecciones respecto de lo que pueda pasar el domingo. Hay una sensación de que la suerte un poco está echada, es lo que siento yo, así lo dicen también algunas encuestas. Esto no se sabe hasta el último conteo de Como los partidos votos, de como fútbol, los hasta que partidos de termina fútbol, el partido. pero la situación está un poco así. ¿Cómo lo ve usted, profesora? Yo voy a adherirme a la máxima de que las elecciones se ganan o se pierden el día que se cuentan los votos. Así que, porque otras veces uno ha tenido expectativas y resulta que la ciudadanía ha hecho otra cosa en las urnas. Así que yo, en general, si bien las encuestas tiendo cada día más a no mirarlas mucho por razones que todos sabemos, me parece que sí, yo coincido contigo que esta semana, además está la Navidad entre medio, yo creo que diciembre siempre es un mes, terminan los colegios, o sea, la vida diaria de las personas está metida en otras lógicas, grabación de las universidades, etcétera, etcétera. Entonces, la gente está empezando las vacaciones, o sea, el punto de vista como el del año es un mes intenso. Entonces, pero lo del constitucional es importante, pero yo también coincido contigo que, bueno, varias encuestas también lo han dicho, y me contradigo, que la gente está un poco cansada del proceso, entonces también la sensación de ir a votar y ya. Si bien es que llevamos, piensen ustedes, desde 2019 llevamos 4 años, van a ser Cuatro que estamos años, son 4 años. en un proceso intenso de cambio. Entonces yo también me parece, tuvimos la pandemia, me parece que también estamos un poco como saturados, entre comillas, de todo lo que nos ha pasado y la intensidad. Entonces este proceso se ve como algo también parte de eso y además el otro año vienen las municipales. Entonces vamos a seguir Ujú. en el ámbito electoral. Entonces lo veo así. Pero no significa que no sea menos importante. Yo creo que lo que va a pasar el domingo es bien importante. Y lo que me preocupa ahora es el día después, para lo que sea que gane la prueba o el rechazo. Ujú. Juan Andrés, a propósito de lo que dice Mireya, el día después, coincidimos, y yo creo que en eso estamos de acuerdo, que este proceso ha sido menos intenso desde el punto de vista de la gente. Yo creo que ha estado más bien a quienes estamos más cercanos al mundo de la política, nos ha interesado más al mundo académico, pero que la gente común no ha estado efectivamente muy entusiasta. Eso explicaría el que ninguno de los dos comandos va a ser un gran cierre. Yo le decía a Claudio que yo creo que tampoco tienen preparado nada muy grande para celebrar porque no se quieren quedar con los canapés y con la champaña guardada, ninguno de los dos lados. Entonces, la pregunta es, más allá del triunfo del en contra o del a favor, ¿qué es lo que se espera para el día después en términos de lo que viene del gobierno particularmente, ¿no es cierto? Porque son los que están gobernando los que tienen la obligación de darle conducción a lo que viene. Bueno, yo comparto con Mireya y con ustedes que efectivamente el clima es el que es, o sea, no se puede inventar otra cosa, esa es la realidad. Creo que es cierto que es el clima de fin de año, la Navidad, en fin, Año Nuevo, todo aquello. También porque hay una parte significativa de ciudadanía que está muy distante de este proceso desde un comienzo, no solo de ahora. Y creo que, en definitiva, lo que ha preocupado a la ciudadanía y lo que la va a seguir preocupando el día después es los temas que lo tienen a flor de piel, que son parte de la pervivencia, que son parte de la situación cotidiana. Yo creo que el presidente dijo algo muy, para mi gusto, muy acertado cuando recibió el texto. Dijo, bueno, que se pronuncie la ciudadanía, que se pronuncie el pueblo.
Y eso es lo que yo creo que hay que esperar. Y ojalá que el porcentaje de votantes sea alto. Yo soy muy partidario del voto obligatorio, Sí, porque creo que el voto es una mm, conquista democrática, no es una concesión, eso. ¿no? Y ahí hay un debate incluso ético de lo que significa el voto como una cuestión de derecho y de deber. Estamos metidos en varios asuntos respecto de esas cosas en nuestra sociedad chilena. Pero fíjate que yo creo que yendo a directo, creo que el día después, para mi gusto, va a estar, debería, creo yo, marcado por lo siguiente. Las preocupaciones de la ciudadanía son explícitas y son claras. De alguna u otra manera, las campañas han apuntado en la misma dirección. O sea, aquí qué duda cabe que la ciudadanía tiene una incertidumbre y un rechazo y una preocupación por el narcotráfico y el crimen organizado, que no es una cuestión que yo ahí discrepo profundamente de algunas y algunos que dicen es que la percepción ciudadana, es que yo creo que no tienen ni idea de lo que está pasando. De verdad, porque creo que las cuantificaciones, por ejemplo, de las balas locas, no tienen nada que ver con lo que pasa en las poblaciones, en la mayoría de las poblaciones de nuestro país. O lo que pasa, por ejemplo, con lugares como campamentos en donde el peso y la fuerza y la presión de grupos de narcotraficantes y de crimen organizado es fuertísimo. Y esto no solamente pasa en un lugar, pasa en muchos lugares. Si tú a eso lo asocias, porque está asociado al narcotráfico, al lavado de dinero, al sistema financiero, yo otras veces lo he dicho, la unidad de análisis financiero, que es un sistema que no tiene nada que ver con inteligencia policial. Ellos son parte del Ministerio de Hacienda hace muchos años y tienen cuantificado, bajo sospecha de lavado de dinero, alrededor de sobre el 75% de las transferencias financieras. O sea, estamos hablando de inmobiliarias, de casinos, de tarjetas. Bueno, otra cosa es que no se quiera decir o no se quiera ver, pero eso es real. Entonces, tú tienes situaciones que yo creo que la ciudadanía ha ido percibiendo y ha ido viviendo y está en la latencia cotidiana, que yo creo que una de las cosas por las cuales en esta elección, en este plebiscito, uno de los temas gruesos, y tal vez el tema grueso ha sido el tema del narcotráfico, el tema del crimen organizado y la delincuencia, es por eso. Porque hay una preocupación ciudadana real. Entonces, yo espero que, así como los temas referidos al impacto que tiene el financiamiento de los municipios. Ese es otro de los temas de esta campaña. O sea, fíjate que era a lo mejor impensado, porque en los textos, los debates más de expertas y expertos, pero no, los debates son, bueno, ¿es o no es real que las contribuciones respecto a los municipios van a bajar porcentaje altísimo en muchas comunas? Respecto de cómo las comunas enfrentan desde el tema del crimen organizado y los temas delincuenciales hasta los pañales para la tercera edad. Ahora, si uno quiere relativizar la importancia en una comuna relativamente pobre, lo que significan los pañales de la tercera edad, yo creo que no tiene idea de lo que está pasando Lo que en significa la en la ciudadanía. práctica. No tiene idea. Entonces, creo que esas carencias, ¿me entiendes? Esas cuestiones que tienen que ver con salud, también educación, en fin, son los grandes temas. Yo creo que no hay que equivocarse. El día después debería estar centrado en estos asuntos. La ciudadanía está muy lejos del proceso, pero también está muy lejos de los partidos, está muy lejos del Parlamento. O sea, si no hubiera voto obligatorio, 5 millones de personas simplemente no seguirían votando. Ahora, ahí, profesora, bueno, Juan Andrés, Juanita, hay un problema en torno a cómo se planteó finalmente todo este proceso, porque efectivamente lo que mencionas, Andrés, son problemas reales y son los problemas que es innegable, hoy en día preocupan más a la ciudadanía. Pero cuando hablamos de un debate constitucional, o por lo menos cuando se planteó el problema constitucional en nuestro país, no necesariamente se apuntaba a Claro, los temas claro. de seguridad, por llevarlo a una caricatura, o no, o por simplificar el ejemplo. Lo que se ponía sobre la mesa era las trabas que en el fondo ponía la Constitución a que se avanzara en una serie de temas que tienen que ver, por ejemplo, con seguridad social, este famoso Estado social y democrático de derechos, que no se podía porque la Constitución implícitamente establecía un Estado subsidiario, y
y son temas que efectivamente a la hora de, por ejemplo, ver las campañas o incluso el mismo debate constitucional, no fueron el foco. Quizás fueron el foco durante la convención, pero sabemos que finalmente eso terminó fracasando en el plebiscito del 4 de septiembre. Se planteó mal finalmente el problema constitucional a la ciudadanía, profesora, que no se pudo dar a entender eso, que en el fondo el foco de todo este proceso era ese, más que quizás estos otros temas que a lo mejor incluso pueden ser más propios de una campaña o de una elección, llámese de parlamentaria, municipal, presidencial, algo más coyuntural que por décadas, que es lo que supuestamente se debe plantear una constitución. Sí, lo que pasa es que yo creo que es difícil separar lo que estamos viviendo hoy día de cómo empezó todo este proceso. Yo creo que inicialmente, en 2019, con el estallido social, la demanda de una nueva constitución no estaba dentro de las primeras. La gente no, en un primer momento la gente no gritaba nueva constitución. De alguna forma también ciertas élites o ciertos grupos que tenían esta motivación razonable de cambiar la constitución se instaló y en la agenda se encauzó la movilización social hacia el tema de la constitución. Lamentablemente lo que pasó con la convención y toda la palabra faro es muy fuerte, pero la poca responsabilidad en la gente que estuvo en términos del proyecto y la propuesta y sobre todo los actores que tuvieron la convención hizo que todo ese proceso de movilización social se revirtiera de una mala manera a mi juicio y bueno, hoy día estamos en una constitución que parte importante la designó el Partido Republicano, entonces también es muy difícil mirar este proceso sin mirar todo lo que ha pasado y ahí hay una responsabilidad política también de las élites y de los partidos y del propio gobierno. Yo creo que también la oposición ha sido compleja y también el gobierno en un primer momento de mezclar el tema constitucional. Yo creo que ambos actores del sistema político lo han puesto en la mesa y cuando se puso en la mesa es muy difícil sacarlo. Y hoy día con la mala aprobación que tiene el gobierno, el presidente en especial, es difícil sacarlo, porque la oposición ahí, los actores políticos lamentablemente están mirando muy a corto plazo, no están mirando que la constitución es una cosa es una institución que nos va a regir por tanto tiempo. Entonces yo creo que es una mezcla de distintos procesos y de saturación de las personas, porque yo creo que si, como ustedes bien dicen, el tema de la seguridad no estaba en el estallido del 2019, porque además piensen cómo empezó el estallido, empezó por saltarse los boletos del metro, o sea, los procesos sociales son como eventos que se van concatenando. El tema de la seguridad en política pública, 4 años es mucho. Claro, el tema constitucional tal vez no es mucho. Y lo vamos a invitar en la historia después como un proceso de 4 años o 5 años, lo que sea. Pero en el día a día, claro, hoy día el tema como decía Juan Andrés, el tema del orden público es gravísimo. Entonces, independientemente sí que las cifras también ayuden a poner, y ahí hay una falla comunicacional una vez más del gobierno, y en poner también en perspectiva Chile con el resto de América Latina. Ahora, eso no sirve en el día a día de las personas, pero tienen que ser discursos distintos, yo creo. Y creo que también desde el punto de vista comunicacional el gobierno ha fallado y sigue fallando, digamos. Me parece que uno de los puntos débiles de este gobierno es ese tema. Eso. Puntos débiles a propósito de la comunicación. Se habla de la percepción y tú decías hace un rato, Juan Andrés, que no es la percepción, es una realidad. Pero esa es una realidad que se vive en América Latina, completa, hace mucho rato. Y sin embargo, en Chile, y llama la atención en otros países, además de que en Chile, que es el país mejor evaluado en esta materia, sea un tema tan relevante para la ciudadanía. Es responsabilidad de las llamadas élites políticas el que hoy día estemos concentrados, por ejemplo, en el tema constitucional, a raíz de que las verdaderas demandas ciudadanas del 2019 se desviaron, como decía Mireya, hacia el tema constitucional, dejándolas de alguna manera congeladas, y hoy día, cuando la ciudadanía sigue manteniendo los mismos problemas, porque el tema de seguridad es uno, pero el tema de las bajas pensiones, el tema de las bajas pensiones sigue siendo el drama de miles y miles de chilenos. El tema de las listas de espera y del problema de la salud sigue siendo un problema para miles de chilenos. El desastre a nivel del sistema educacional que se da en todos los niveles, no solo en la educación pública, porque nuestro sistema educacional es malo en general. Y así podríamos seguir con un montón de temas que el 2019 se plantearon. La desigualdad, partiendo por la desigualdad. Y sin embargo, hoy nos dedicamos 4 años a discutir sobre constituciones, Juan Andrés. Entonces, ¿cómo se retoma? Tú dices al día del siguiente hay que volver a tomar. ¿Cómo retomamos en la práctica y cómo el gobierno se hace cargo de que los temas reales son otros?
Bueno, yo comparto mucho el análisis de Mireya y lo que tú dices, Juanita. Yo creo que hay un desfase tremendo. Voy a decir algo, no sé, yo soy dirigente de un partido, miembro de la Comisión Política, pero el desfase entre las fuerzas políticas, unas más que otras, pero en general, con esta realidad y con esta subjetividad es inmenso. Algo pasó aquí muy de fondo, porque se nos vuelve a repetir, no de una manera mecánica, lo que ha ocurrido muchas veces en la historia de Chile, en donde las explosiones sociales y las explosiones populares generan una dinámica que hace reaccionar a las fuerzas políticas, pero la mayoría lo hacen desde la contención. O sea, ¿cómo contenemos esto? Se produce hasta un cierto miedo atávico a esto de millones en las calles de lunes a domingo y por varias semanas. Miedo atávico. Yo eso lo puedo decir porque lo vi. No me lo contaron, lo vi y era bastante transversal. O sea, ¿qué hacemos con esto? Poco menos que se nos desarmó el cuadro. Algo ocurre aquí que... Entonces, frente a eso, yo el otro día escuché con mucha atención lo que contó Michelle Bachelet en una entrevista, cuando ella cuenta que la llamó Piñera y le dice, voy a reponer su proyecto de constitución. Y ella le dice, es que ya no es el momento. Ya pasó. Ya pasó. Aquí lo que queda es asamblea constituyente, que es la expresión, del punto de vista de la soberanía popular, más directa en un proceso de esa dimensión. Entonces, yo lo que creo que este desfase sigue, ¿eh? No ha cambiado. Yo sé que esto no le va a gustar a muchos, incluso a mi sector, pero no ha cambiado, porque los desarraigos son muy grandes. Mira, si no hubiera voto obligatorio, 5 millones de personas no votan. No votan, así de simple. No votan, pero siguen teniendo los problemas que tienen. Obvio, siguen teniendo los problemas, siguen mirando con distancia al Parlamento. Yo sé, este no es una crítica a las personas, yo no sé, me traigo hartos problemas a este punto. Es un problema de la distancia de la ciudadanía al Parlamento como institución, porque de los 90 en adelante hay transgeneracionalmente una experiencia concreta de lo que ha pasado con el Parlamento respecto de las demandas, las angustias, las inquietudes sociales. Entonces, una democracia representativa en donde se te agota muy rápido el punto de referencia, donde una ciudadanía demandante, fragmentada, socialmente con crisis de naturaleza profunda, apela a un Parlamento como apela a los municipios, como apeló en algún momento a una institucionalidad política que para mi gusto históricamente se fue agotando muy rápido. Porque el pacto transicional, yo te diría, mira, hay estudios que dicen la ciudadanía estaba dispuesta a esperar 10 años de los 90 en adelante para efecto de que el país cambiara de lo que venía. Juanita, vivimos un tiempo en donde no solamente era la violación de derechos humanos, había hambruna en Chile. Sí, pues había hambruna. 5 millones de pobres. Exacto, ¿me entiendes? O sea, es una situación muy tremenda. Yo creo que nosotros a los 50 años hicimos algo muy importante, pero como que se nos olvidó que en este país las hambrunas de las familias no eran solo dirigidas a los de izquierda. Había muchas familias que vivieron esa situación. Y eso es transgeneracional, eso no es una cuestión que se te queda en el pasado, no es así. Entonces esperaban, decían 10 años. Fíjate, ¿qué pasó de los 90 al 2000 y qué pasa de los 2000 en adelante? Es súper correspondiente con la Revolución Pingüina, con el 2011, con el estallido. Entonces, yo siento que ahí comparto mucho lo que dice Mireya. Yo creo que las élites en Chile, las élites políticas, qué decir, las élites económicas son de una avaricia, perdonen la expresión, pero inmensa. Entonces, este desfase, claro, alguien podrá decir la contención a través de un proceso constituyente, puede ser que como mecanismo de contención tenga algún grado de eficacia en el tiempo, pero yo no sé si para quienes pensamos desde el punto de vista de lo que es la soberanía y la democracia es un punto de referencia real, porque tú tienes una ciudadanía desencantada, fragmentada, angustiada, ¿no? que la pasa mal, que tiene desarraigos colectivos. ¿Y qué expresa fácil entonces de esos que llegan a reemplazar al Estado y a dar la solución? Ahí está el punto. Sí, y en ese sentido, profesora, si es que, por ejemplo, gana
Sí, 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 si es que, por ejemplo, gana el en contra, se da esa situación de que gana el en contra, ¿qué respuesta queda desde las instituciones hacia la ciudadanía para estos problemas? Porque efectivamente el proceso constituyente no fue una demanda que surgió de manera natural desde la ciudadanía, fue la respuesta que la clase dirigente entregó a la ciudadanía para dar solución a esas mismas demandas. Si eso fracasa, ¿qué queda? ¿Qué puede seguir? Seguir trabajando nomás. Un dato que dice Juan Andrés Lago anteriormente. Yo creo que es cierto que los años después de la transición fueron todo lo que él mencionó, pero cuando yo miro las encuestas sobre el apoyo a Pinochet y Sí, miro un montón de las sí. encuestas, me parece que el tema de la dictadura es más matizado. Yo, viniendo del mundo en términos de oposición a la dictadura y desde mi tribu, de esa tribu, digamos, a mí me sorprende y me ha sorprendido siempre. Me sorprendía en los 90 y me sorprende ahora la visión que se tiene de ese periodo. Entonces yo creo que la sociedad chilena es más compleja que me gustaría que fuera más simple, que todos estuviéramos de acuerdo en que no se violan los derechos humanos y que la dictadura fue un mal gobierno, pero lamentablemente si uno mira las encuestas y las conversaciones me parece que es más matizado y eso también habla de una falla como sociedad de haber instalado estos mínimos que no se pueden discutir, me parece. Claro. Y con respecto al tema del 18 de diciembre, asumiendo, voy a ir contra mí misma, que gane el rechazo, me parece que el Congreso va a ser una vez más el espacio, el gobierno y el Congreso y los partidos van a ser una vez más un espacio, en una democracia tiene que ser así, salvo las manifestaciones en la calle que tienen que ser pacíficas y todo lo que conversamos, me parece que también las instituciones políticas tienen que procesar las demandas. Entonces es el gobierno, el Ejecutivo y el Congreso y los partidos los que tendrán que sentarse a ver cómo se reforma la Constitución del 80-2005 para ir en los cambios del progresismo que demandaba la ciudadanía. Progresismo que muchas veces más que ideológicamente, como claro, yo creo que el estallido fue una demanda de ciertos valores, ciertos principios de cómo resolvemos las cosas en común, que no necesariamente la izquierda o la centro izquierda ha logrado en el sentido de capitalizar. Yo creo que la izquierda no ha sido capaz de conducir izquierda, centro izquierda, 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 no ha sido capaz de conducir y de construir mayoría social con respecto a eso. Y eso yo también creo que es un gran punto en contra del progresismo chileno post-90. Por lo menos lo que veo hoy día. Yo no falta que termine el gobierno y eso no significa que también no sea de esa tribu, pero me parece que ser de una tribu no implica no tener una crítica constructiva a lo que uno ve y la preocupación, más que todo de los próximos años. Eso. Sí, a propósito de el pinochetismo, recordemos que el año 90 el pinochetismo seguía Sí, representando pues, más del 40% de la exactamente. población. Así es. Y esa cantidad de personas ha variado levemente a lo largo de estos años, pero Exactamente. hay un sector que mantiene ciertas posiciones, entonces tampoco nos asombremos tanto de lo Sí, que pueda Exacto, pasar hoy día. sí. exacto. Voy a ir a lo que decía Mireia, que es cuál es la responsabilidad de quienes, y ahora no me van a decir de nuevo, no critiques a la concertación, porque los que criticaron, Juanita, no es- critique la concertación. no, mira, no es a la concertación en particular, es a todo el mundo progresista que es el que le dio el voto, ¿no es cierto?, que votó en contra de Pinochet en su momento. Estoy hablando de esos que asumieron la conducción del Estado, como decía Mireia, a partir de ahí y que tuvieron la responsabilidad de haber revertido eso y que no lo Pero, hicieron por algún perdón, motivo. Juanita, cuando yo hablo de la izquierda me refiero hasta a las izquierdas de hoy día. Yo no estoy criticando a la Ah, no, por concertación eso digo, solamente. sí que A por eso todas. yo dije Porque es mi tribu más también, así que yo no. más allá por eso dije, no digan que está criticando a la concertación y qué sé yo, me refiero a en No. general, dije a todos, ¿qué responsabilidad ha habido justamente de no haber revertido? Porque ese 40% en algún minuto pudo haber sido de alguna manera cooptado por una fórmula, ¿no es cierto?, mucho más sólida, mucho más de mucha más respuesta a las necesidades, a las carencias, y al parecer así no se produjo, eso no se ha producido hasta ahora. Sí, vamos a dejar esa Muy pregunta bien. planteada, Juan Andrés, porque son las 8:30, hacemos una breve pausa y ya regresamos acá a Radio Análisis.
Hola amigos de la Radio Universidad de Chile, soy Nelson Arriagada de la banda del Capitán Corneta y estaremos este jueves 14 de diciembre en la Sala Máster celebrando los 30 años del disco Perros Días. Disco icónico para mucha gente, para nosotros fue un debut y una gran experiencia y vamos a celebrarlo con grandes invitados, así que a disfrutar este jueves 14, nos vemos. Ya lo sabes, no te puedes quedar fuera de este concierto único e irrepetible con la legendaria banda del Capitán Corneta reversionando su primer disco Perros Días en Sala Máster. Miguel Claro 509, Providencia. Entradas a la venta y más información en Portal Ticket. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollos Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook. ¿La salud es fundamental para la vida? En A Tu Salud sabemos que sí. Durante 12 años te hemos invitado a conversar sobre ciencia, salud y vida y ya formamos una amplia red que piensa la salud con perspectiva de género y derechos humanos. Nos juntamos cada jueves de 11 a 12 desde Radio Universidad de Chile en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Súmate a esta red y comparte A Tu Salud. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Continuamos con esta primera edición de Radio Análisis. Estamos en nuestro espacio de conversación, en esta ocasión junto a Mireya Dávila, doctora en Ciencia Política, académica de la Facultad de Gobierno de nuestra Casa de Estudios, también Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista. Y Juanita había dejado planteada una pregunta antes de la pausa, que si por usted se la perdió, la repetimos e incluso le sumamos nuevos antecedentes. Ya. Sí, no, hablábamos a propósito de lo que había planteado Mireya, de este 40% que también votó por la continuidad de Pinochet, recordémoslo, y que da la sensación de que vaivenes más o menos tiende a mantenerse a lo largo de nuestra historia, y la pregunta es ¿qué no hemos hecho o qué no se ha hecho desde el mundo democrático, del mundo más progresista en general, como para cooptar a ese sector? Y yo agregaba, ¿no es cierto?, a propósito de lo que decía de este 40%, que votó por la continuidad de Pinochet en su momento, porque la campaña del sí se basa, al igual que
ahora en el tema de la seguridad. El temor, recordemos, ¿no es cierto?, el temor y que la campaña del sí eran las fogatas, las manifestaciones, y se le ofrecía a cambio la continuidad de la paz y la tranquilidad. Y pareciera que hay un porcentaje de nuestra población muy permeable a esta tranquilidad y a esta seguridad, y cada estallido social simplemente los descoloca. Claro, el texto no lo acompaña esta vez. ¿Por qué? Porque esa carta que escribieron unos constitucionalistas, ¿no? Si no me equivoco, la mayoría académicos de universidades privadas, que claro, que sale en el Mercurio y que ha generado más que un ruido, o sea, lo que ha establecido, porque vienen después otros pronunciamientos. Hay un pronunciamiento de la Corte Suprema, en particular del juez Muñoz, integrante de la Corte Suprema, que también advierte sobre eso. O sea, hay razones muy de fondo que permiten considerar de que el texto simplemente lo que hace es impedir la persecución y la investigación policial y procesal del narcotráfico, ¿no? Entonces hay cosas muy fuertes en el texto que yo creo que han chocado mucho con el a favor y que yo creo que han favorecido en ese sentido el en contra, así como el tema de la ley Papito Corazón y otras más. Mira, yo vuelvo para atrás porque a mí la historia no me parece un punto de referencia así como el pasado, que así, esa inminencia del presente referencial que no construye historia, digamos. No creo además en eso, simplemente me parece que es un espejismo peligrosísimo además. Pero fíjate, a propósito de los 50 años, Juanita, de lo que tú decías, aquí en Chile hubo un proceso a partir del cual se intentó desestabilizar el gobierno de la Unidad Popular y de Salvador Allende, pero entre medio hay elecciones, marzo del 73. En marzo del 73 la Unidad Popular subió más de 10 puntos. Y el Partido Comunista, que era como el foco de la derecha y qué sé yo, sube lo que no había subido desde la ley maldita. Subió al 16% su votación. O sea, del punto de vista electoral, la izquierda creció. Pero ¿qué pasó con la derecha? ¿Y qué pasó con la gente que empujó el golpe finalmente? Que hubo una alianza, pues, la Confederación Democrática. Conversaba con Gutenberg Martínez hace unos meses atrás, me decía, nosotros, en la alianza que hicimos con el Partido Nacional, entre comillas, perdimos una cantidad de votos notable, porque la CODE en esa elección, marzo, también avanza electoralmente de una manera muy fuerte. Bueno, y viene lo que transcurre en meses, ¿no? O sea, estamos hablando de marzo a septiembre. Lo que transcurre en meses, esa es otra característica de Chile. En Chile las cosas ocurren en meses, no en años. Ahora, hay un proceso, siempre, obviamente, pero los desenlaces tienden a ser bastante breves desde el punto de vista del tiempo histórico. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy día? Yo creo que lo que está ocurriendo hoy día es que hay no las derechas, porque yo también hay discrepo de algunos de mi sector que hablan de la derecha democrática versus la derecha no sé cuánto. Yo no sé cómo sacan esas conclusiones, me parece un error político gravísimo, porque no es un tema de no conversar, siempre se conversa, siempre. Es un tema de cómo tú le das cierto valor político, incluso ético, a sectores que hoy día lo que están haciendo es, por un lado, boicotear en la línea de la correlación parlamentaria proyectos de ley que van empujando en la dirección de demandas sociales, porque eso es. Tuvieron un año porque simplemente rechazaron la reforma tributaria y no se pudo legislar durante un año. Eso es boicot. Uno puede decir, bueno, pero el Parlamento lo puede hacer. Sí, pero cuidado que en las democracias los parlamentos no tienen como tarea boicotear los gobiernos, los programas de gobierno. Porque si eso se produce en otros países es motivo de adelantar elecciones. Porque simplemente tú tienes una situación de interdicción que no puedes mantener en el tiempo. Aquí no. Entonces creo que el punto de referencia para mí es el reconocer que hay situaciones como la que estamos viviendo que obligan a que efectivamente haya como centralidad acuerdos nacionales respecto de las grandes demandas sociales, incluida avanzar hacia la superación de una democracia representativa que, de mi punto de vista, de los 90 en adelante, sí funcionó como gobernabilidad, pero yo creo que a esta altura, lo que es muy evidente, y por algo los estallidos, y por algo la revuelta popular, y por algo el 2011, y en fin,
lo que te están generando es una disonancia grande entre ciudadanía y ejercicio del poder político. Y eso, para mi gusto, más que para una democracia metafísicamente hablando, sino que para un Estado democrático, es muy complejo. Recién, antes de partir el programa, conversábamos. Uno dice, ¿qué va a pasar en Argentina? Todos decimos, este es el plan del FMI, lo decía Vidal el otro día, y comparto esa opinión. Esto lo hizo Pinochet con dictadura, con terrorismo de Estado. Allá, creo que es la tercera o cuarta vez que el Fondo Monetario va a tratar de implementar el programa por el tratado de hacer con Menem, con De la Rúa. ¿Qué es lo que ocurrió? Estallidos sociales impresionantes. Impresionantes. Entonces, uno dice, bueno, hay que mirar con atención, ojalá no ocurra, ojalá no haya represión, pero estos mecanismos de buscar formas que no tienen en consideración ni las grandes angustias y demandas sociales, y un desfase y una disonancia entre el sistema político, los partidos, la institucionalidad, el gobierno, el parlamento, con esta disonancia, a mí me parece que te produce una situación que yo ahí comparto, Juanita, te lleva al autoritarismo. Uh-huh. Por lo menos en Chile ha sido así. Así es. Sí. Mire, y respecto a lo que planteaba Juanita y Juan Andrés. Estoy pensando, estaba pensando en la derecha y estaba pensando como en los partidos políticos, un poco lo que la línea de una de las, si tuviéramos que como enumerar como de los problemas que tiene la democracia, que no solamente en Chile, pero la democracia chilena tiene que ver con los partidos políticos y la capacidad de representación que tienen de lo que decían ustedes de los intereses sociales y las demandas sociales. Pero pensaba, por ejemplo, en también que han habido éxitos y fracasos en eso. Estoy pensando en el Partido Republicano, que logró una votación importante y que están sentados y que redactaron buena parte de la propuesta de hoy día a través del Consejo Constitucional. Estoy pensando en el Partido de la Gente, que terminaron hoy día, estábamos leyendo en la prensa que el señor está preso por el tema de la paz. Entonces, también si hay algo que debería haber acuerdo, me parece tiene que ver en cómo mejorar el funcionamiento de los partidos, que los propios partidos muchas veces se resisten, porque ya están acostumbrados a cierta inercia histórica de cómo funcionan, y me parece que eso sería clave. Y la derecha también ha sido exitosa electoralmente, entonces también no se trata de pensar que la derecha, yo estoy de acuerdo que la derecha chilena tiene un sesgo y de repente, bueno, estuvieron gobernando con la dictadura, así que tienen un cierto pecado de origen en esos términos, la UDI y RN a la vez. Pero me parece que hay que centrarse en ver cómo, y si es posible, mejorar este vínculo que Juan Andrés dice que falla, que es el contacto con la ciudadanía. Y eso implica la democracia interna de los partidos, implica una comunicación distinta, implica un montón de factores que yo hoy día no veo. El PC siempre electoralmente me parece que es de los mejores partidos, ¿no? Junto con no me acuerdo cuál es el segundo partido que tiene altos militantes. El republicano. Republicano. O sea, tenemos un problema. Entonces, mi punto es, ¿qué hacen esos partidos? Claro. Que les va mejor electoralmente. Entonces, me parece que también las élites tendrían que tener la generosidad de sentarse y mirar cómo funcionan mejor los partidos políticos. Ahora, eso yo no lo veo en el corto plazo, lamentablemente. Eso. A propósito de lo que dice Mireya, Juan Andrés, ¿cuándo se perdió? Porque existió. Y nosotros pensamos, tú mencionabas a propósito de antes del golpe de Estado y los partidos políticos de distinto espectro, la misma democracia cristiana, tenían una gran base social, tremenda base social. Los partidos de izquierda, ni hablar, la propia derecha, en el sector donde llegaba la derecha, pero había una conexión, había un trabajo directo, había un contacto. Está bien, podemos achacarle a la dictadura que eso se perdió por razones obvias. ¿Por qué a partir del 90 esos partidos, todos, de alguna manera abandonaron ese trabajo, ese contacto? ¿Qué pasó? Mira, yo creo que, de nuevo, mirando la historia, lo decía un sociólogo peruano, Ron Carriolo, si no me equivoco, que fue canciller además, hace un tiempo atrás, que ha hecho hizo análisis comparativo de las distintos países, y decía, una de las sociedades civiles más fuertes en construcción, no concesión regalo, sino que en construcción, es la sociedad chilena. O sea, porque la sociedad chilena, décadas antes del golpe, era una sociedad donde había una construcción social, una sociedad civil que iba creciendo en fuerza, en identidad,
no eran solamente los sindicatos, ya los sindicatos eran una cuestión importante, pero en el campesinado, movimiento feminista, movimiento estudiantil, la lucha por el voto a los 18 años, movimiento juvenil, es decir, tú tenías una sociedad muy dinámica, muy plural, muy diversa, incluso muy transgresora, para sus tiempos, muy transgresora. Así es. Y yo tengo la impresión que el golpe fue no solo el terrorismo de Estado en sí, que ya es terrible, sino que fue una acción contracultural contra todo eso. Contra todo eso. No fue solo una represión brutal, criminal, que lo fue, sino que fue contra toda esa construcción que de alguna manera, de su manera salvaje que tenía, valga la redundancia, Pinochet alguna vez lo dijo. O sea, aquí hay que destruir 50 años. Aquí no venimos solo por echar abajo un gobierno, no, vinimos por pasar por arriba por 50 años. Yo creo que él en su intuición percibía, y quienes estaban con él, Guzmán, por cierto, percibían que aquí había que hacer un cambio contracultural. Algunos han llamado una contrarrevolución, otros hablan del laboratorio del neoliberalismo en el planeta, o sea, estamos hablando de esa dimensión de profundidad. Y la salida de eso, para mi gusto, fue terrible. Yo no quiero desvalorizar todo lo que se hizo, pero cuando tú haces un pacto transicional con el que dio el golpe de Estado, ¿me entiendes? Y dialogas con él, y dices, bueno, es que no tengo otra alternativa, porque no hay otra salida. No hay otra salida. O sea, tenemos que conversar con él. Tenemos que sentarnos. Él va a entregarme la franja presidencial. Él va a seguir siendo comandante en jefe del ejército. Él después va a ser senador vitalicio. Y el tipo de manera burlesca se mandó a cambiar a Europa, y cuando lo detienen por un proceso judicial de un tribunal internacional, el gobierno de turno lo defiende y lo regresa a Chile. Yo creo que eso, como decía en algunos estudios Dalma Racinski del Instituto de Sociología de la Católica, eso más las fragmentaciones sociales que venían, que nunca se superaron de verdad, es lo que explica lo que está cursando hoy. Entonces, mi impresión es que hay mucho todavía, insisto en este punto, de contención, más que de articulación de una sociedad civil empoderada, que efectivamente es protagónica de los procesos políticos, electorales, sociales que están cursando. O sea, para mí es dramático que en Chile, por la historia que tiene Chile, que hayamos llegado al punto de ser el país, antes de todo este valor inmenso del estallido y todo lo que viene después, pero éramos el país donde menos gente votaba, en todo el continente. Y yo creo que le encuentro razón a Mireya. Los partidos nos acostumbramos a hacer el cálculo pequeñito de cuando necesitaban para sacar del tantos universo cuales, electoral. sí. Entonces quedaste fuera de 5 millones de personas que ni siquiera tenían idea de quiénes eran, quiénes son. No Y ahora ocurre que están votando como votan y son como son, y parece ser que le están empezando a agarrar el gusto a lo que significa votar. Pero estamos hablando de 5 millones de personas. Y agrega otro más, entonces es evidente que es una sociedad que de tanto mirarse al espejo, yo creo que los espejos a veces se rompen. O pasa esto del rey desnudo, que no se ve. O tenemos un espejo que hace foco, porque no tiene gran angular. Los espejos no tienen gran angular. Ahora, yo creo que el fenómeno de los partidos, que un poco estábamos comentando, es un fenómeno que no es solo chileno. El tipo de partido, como este partido programático del siglo XX, son partidos que hoy día ya se ven mucho menos. O sea, es una tendencia que no es solamente chilena, como para no deprimirnos mucho. Ya. Pero para no llorar, dice la... No, ¿para qué vamos a terminar así un día? Estamos miércoles, hoy día es miércoles. Sí. Me parece que tiene que ver también con que yo creo que el neoliberalismo como cultura, que no solamente como un modelo económico, yo creo que está instalado en Chile. Y yo creo que muchas veces, aquí voy a hablar de lo que a mí me interesa más, que es la izquierda, me parece que ha procesado lentamente lo que es la sociedad neoliberal y la cultura neoliberal, que no es lo mismo que la economía. Y yo creo que hoy día, si hay sociedad civil organizada, yo no creo que no haya. Si uno mira, por ejemplo, partiendo por las distintos tipos de iglesias, los clubes deportivos, si uno mira el registro de cantidad de organizaciones sociales, hay un montón. O sea, no es que no haya, hay muchas. Está todo el movimiento cultural de las mujeres fuertísimo. Me parece que la desconexión no está en que no haya sociedad civil organizada. La desconexión está en esa sociedad con los partidos políticos. Yo creo que ahí
los partidos políticos deberían hacer como una pedagogía religiosa casi por conquistar nuevos adherentes, no sé cómo decirlo. Pero ahí yo creo que es cierto que hay una gran cantidad, pero si uno observa la incidencia de esa cantidad de los Sí, procesos, es verdad. Es Punto. poquita. es muy poco. Es poquita. Fíjate que la Mireia apuntó a un tema que es Sí. el tema cultural. Sí, claro. Y estamos hablando de la sociedad neoliberal, que no es que sea el modelo económico estrictamente, Sí. No. es el tema cultural. Hubo un Exacto. cambio, y un cambio donde Exacto. los partidos, ni ninguno de nosotros, que somos de una generación, ¿no es cierto?, más anterior, ha sido capaz. Voy a contar una anécdota. Mi nieta adolescente, a raíz de una conversación, digo yo, 1, 2, 3 libre por mí y por todos mis compañeros. Sí. Entonces me queda mirando con cara de interrogación y yo le digo, jugábamos a eso antes y cuando estaban, ¿no es cierto?, prisioneros a los que les decían pinta, uno venía, corría y decía 1, 2, 3 libre por mí y por todos mis compañeros. Me miró con pena y me dijo, sí, yo sé el juego, pero ahora solo uno dice 1, 2, 3 libre por mí. Bueno, Sí, ese es el cambio cultural. Sí. El cambio cultural es que ya no es 1, 2, 3 libre por mí y por todos mis compañeros, es solo soy yo, lo que me pasa a mí. También es la cultura del individualismo. sin duda. Y en esa anécdota te refleja lo que es el mundo de hoy. Y como dice Mireia, bueno, ¿qué hicieron los partidos en eso? Entraron en la misma lógica, pues. ¿Cuánto me conviene a mí? ¿Saco la cuenta? ¿Cómo me voy dentro de mi misma coalición? Entonces, en vez de ver cómo lo hacemos todos juntos, cómo nos conviene más, yo saco la cuenta de lo que me conviene. Bueno, eso es, pues ahí estamos. Sí, yo fíjate, estoy de acuerdo. Yo no creo que sea idealizar, porque pienso. Sí. Antes que continúe, Sí, Juan Andrés, dale. lo que pasa es que nos quedan 3 minutos, así Dale. que 1 minuto y No, medio. pienso en las construcciones sociales de la sociedad civil. A ver, a propósito de la experiencia, insisto, no es por idealizar, porque yo no viví esa experiencia. Yo llegué a un colegio en donde había un centro de alumnos, y donde en mi curso, Valentín Letelier, después el Instituto Nacional, después el Liceo de Arica, en mi curso nosotros elegíamos a una directiva, y la profesora jefe, que en general fuera profesora jefe, se colocaba atrás, se sentaba atrás. Y esa clase o esa reunión, que eran 2 horas, todos los lunes, la dirigían estudiantes de edades distintas, o sea, estamos hablando de 10 años, 11 años. O sea, uno dice después, piensa eso, bueno, eso es educación cívica, po. Eso es tremendo, eso es educación cívica, pero en toda la línea. Ahora, eso fue una conquista sin duda. Lo que pasa es que yo, como el pez en el agua, voy a una metáfora, llegaba a esas situaciones cuando ya existían. Pero esas cosas existían porque hubo alguien, o hubo colectivos, o hubo movimientos, o hubo partidos que pelearon y lucharon por eso. Porque en Chile también había resistencia a que votaran los analfabetos, a que votaran las mujeres. Las mujeres tienen derecho a voto en Chile menos de 100 años. Los no videntes. Los no videntes, Sí, o sea, los de 18 años. O sea, estamos hablando de conquistas duras. En el terreno socioeconómico y sociocultural, lo mismo. O sea, lo que creo es que el sistema de contención, para no utilizar un concepto más leninista que es de dominación de Frentón, el sistema de contención que hoy día existe en Chile, el realmente existente, si bien promueve la existencia cuantificada de expresiones sociales, sin embargo, desde el punto de vista de la incidencia de esa sociedad civil en el Estado, en la política, en la economía, en la cultura, es muy poco significativo. Sí, Mireia, nos queda 1 minuto. ¿Alguna palabra al cierre? Sí, por ejemplo, estaba pensando que nos vamos a deprimir un poco más, pero no, es necesario. Pensando en la FECH, porque pensando en el movimiento universitario, en la FECH, que ha sido siempre tan importante en la historia política chilena, por lo menos del siglo XX, pensamos hoy día que nos juntan el quórum para elegir mesa directiva. Entonces, la Universidad de Chile, que es la universidad en que por lo menos yo tengo mi corazón, hay un problema ahí. O sea, eso nos dice que hay un problema en cómo, los intereses, cómo se organiza. La FEU no, la católica está funcionando bien y todo, pero la FECH tiene ese problema y entonces la pregunta es ¿por qué? Y yo lo dejaría ahí en una reflexión que a mí me preocupa, porque son las generaciones que son los futuros adultos que van a estar a cargo del país y la Universidad de Chile sigue siendo muy importante en eso. Entonces,
Sí. Lo dejo como una reflexión, que no tengo la respuesta, podríamos seguir discutiéndolo en otra invitación. Sí, no, y va a haber sin duda alguna otra invitación. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, son las 8:55. Agradecerle a Mireya, a Juan Andrés que hayan estado como siempre acá en la radio, lo esperamos pronto. Un gusto, Muchas Mireya. gracias por la invitación. Chao. Que estés muy bien, muy abrazos. buenos Chao, días. abrazo. Que estés Buen fin bien, de semana Mireya. y que vaya bien el domingo. Ojalá conversemos contentos el domingo y el lunes. El lunes. Sí, hay que conversar igual, contento o deprimido, no importa, Sí. ¿o no? Y bueno, y De si todas quieren maneras. seguir reflexionando en torno a este proceso constituyente, siga junto a Radio Universidad de Chile y a Uchile TV, porque en minutos llega el espacio Debates Constitucionales. Va a estar ahí nuestro director Patricio López Conduciendo. moderando un espacio ahí de conversación, de diálogo, eso en minutos, así que siga junto a nosotros. Juanita, nosotros nos reencontramos mañana.